Pues estamos aquí en nuestra sección desde el campus, en esta ocasión con Imer Flores, para tratar un tema distinto al tema principal de la semana que ha sido Frontera Sur, pero que tiene mucha conexión y mucha vinculación con el mismo, porque tiene que ver con la violencia y con los derechos humanos a propósito de los ominosos eventos que están sucediendo en el país, que han sucedido recientemente. Ayotzinapa y Tlatlaya, digamos, como dos símbolos, pero de algo más amplio, Imer, más profundo, más complejo. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo te diría, de entrada sumaría esos casos otros, para irme a hacer un poco un recuento más amplio y ligar el tema migrante, el San Fernando, las fosas de San Claro, Fernando. por supuesto. Entonces, pero por ejemplo, desde Acteal, los indígenas, Lidia Cacho, las mujeres, ABC, los niños. Entonces, esto te va marcando una cierta descomposición. Yo quisiera poner la idea de que no es que el Estado sea fallido y haya fracasado. Que no tengamos un Estado, digamos, ¿no? Pero sí creo que el Estado está fallando. Y en ese sentido, la metáfora es muy simple, ¿no? Si el coche está fallando, hay que llevarlo a arreglar, hay que llevarlo al taller. Entonces, creo que lo que necesitamos hacer ahorita es encontrar este diagnóstico de qué es lo que le está fallando al coche para arreglarlo. Y en ese sentido, yo creo que son básicamente, se me ocurren 4 grandes puntos. Tú dirías 4 acciones estratégicas para intentar reencauzar las cosas. Diría yo, déjame poner primero los 4 problemas y luego las 4 soluciones. Adelante. Entonces, pero digo, van de la mano, se entienden solitas. Entonces, yo diría que de entrada tenemos un problema de institucionalidad débil. Okay. Sé que a veces suena paradójico que en un país como México, uno de los hermanos grandes de América Latina, tenemos un problema de institucionalidad débil, creo yo. Entonces, el segundo, creo yo, es este pacto de impunidad que hay. El tercero lo pondría en el tema de la cultura de la ilegalidad. Creo que sigue permeando una mucho. dimensión más cultural, más social. Más cultural, más social. Y yo agregaría como este último problema de un individualismo muy exacerbado, esta falta de solidaridad, que también lleva una idea de una sociedad débil. Aunque tenemos una institución básica como la familia muy fuerte, curiosamente se come a la sociedad y la sociedad es débil, no tenemos formas de organizarnos, etc. Entonces yo diría que el Estado está fallando y lo primero que tenemos que hacer es conscientes de que está fallando. Y creo que es un tema de corresponsabilidad, no es una cosa que sea una política de un gobierno actual, de un color o de otro, sino es un problema de todo el Estado, de la corresponsabilidad de los gobernantes y de los ciudadanos, de las autoridades. Todos somos parte de ese problema y todos tenemos que buscar esa solución. Entonces necesitamos cambiar estas dinámicas. ¿Y cómo entrarle? Por ejemplo, señalas una muy clara, dices, tenemos un Estado que tiene una institucionalidad débil. ¿Cómo fortalecer a las instituciones del Estado sin que terminemos llevando a las instituciones al nicho del autoritarismo? Digamos, entonces, ahí que, digamos, y bueno, vamos tratando de entender por qué institucionalidad débil. Yo diría que parte del problema es que, además de ser débil, ¿por qué son débiles? Porque no tienen capacidad, no tienen preparación, no tienen formación, entonces son arbitrarias. Entonces, a veces es más fácil ejecutar a estos extrajudicialmente en lugar de presentarlos, llevarlos o eventualmente pues desaparezcan a estos, agárrenlos. O sea, tú dirías que esos eventos dan muestra más de la debilidad estatal que de una fortaleza institucional en clave autoritaria. Claro, o sea, pero bueno, lo puedes leer en las dos formas, ¿no? Lo puedes leer como hechos autoritarios, pero eso te refuerza que no tienen institucionalidad. Porque si tuvieran institucionalidad tendríamos que encauzarlos de otra forma, todos esos problemas. Entonces, eso creo que es parte de lo que tenemos que ir identificando, cómo trabajar con fortalecer las instituciones, esa sería como la primera parte. En clave democrática, obviamente. En clave democrática, obviamente los problemas no se van a resolver con menos democracia, necesitamos más democracia. Pero otra vez, instituciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema de la celeridad con la que deben responder a los problemas, no puedes pensar que un problema con un mes después haces una recomendación, digo, sobre todo con esa gravedad de los problemas que traemos. Entonces, necesitamos también empujar que esa institucionalidad sea más fuerte, que sea independiente de otros poderes. Creo que ese es un problema que también tendríamos que revisar. Hoy en día muchas de las cosas que estamos haciendo es resolviéndolo todo, centralizando otra vez en el Ejecutivo. Yo creo que eso no necesariamente es lo que nos va a ayudar. Necesitamos entender que eso estamos todos y es una corresponsabilidad de todo el Estado. Yo insistiría en el tema, por ejemplo, del pacto de impunidad. Eso es gravísimo, porque entonces no solamente tienes tú digamos, una institucionalidad débil, sino que además está corrompida, está coludida inclusive con el crimen organizado, con el narcotráfico. El tema por ejemplo, de las fosas de San Fernando, el tema mismo de Ayotzinapa, todos esos ejemplos te van llevando a una descomposición de que el que debería estarte protegiendo, que es el Estado, el que te debería dar seguridad, es el que menos te lo está haciendo. Entonces, obviamente Hobbes y Locke se volverían locos, se morirían, ¿no? Otra vez de nada más ver lo que está pasando, ¿no? Que dirías, tienes instituciones estatales, pero no sirven para la misión institucional para la que fueron creadas y por el contrario, en algunos casos, en colusión con el crimen, terminan arrojando los resultados opuestos a la finalidad para la que estaban diseñadas. Entonces, digamos, vamos con institucionalidad
el pacto de impunidad, obviamente, ¿cómo lo resuelves? Pues tenemos que romper con eso, tenemos que acabar con, ahora al revés, tenemos que generar un pacto contra la impunidad. Entiendo que el presidente ya el día de ayer lunes hacía referencias a un llamado que va a ser a que todos respetemos el Estado de Derecho, todos respetemos los derechos humanos, y ciertamente no podemos estar en desacuerdo. Pero hay que ver las medidas Pero hay concretas, que ver cómo claro. lo vamos a hacer concretamente para hacer eso, para que todos entremos en ese nivel de corresponsabilidad a respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos. Imer, nos quedan 2 minutos y me interesa mucho la dimensión social, cultural que señalas. Por eso, digamos, va un poco de mano, tenemos un problema institucional débil, entonces tenemos eso además todavía peor porque está ligado a la impunidad, entonces tenemos que combatir impunidad, tenemos que combatir corrupción, necesitamos romper esos círculos viciosos, entonces ciertamente tenemos que fortalecer una cultura de la legalidad. Okay. Una cultura de la legalidad, digo, desde conocer las leyes, de que las leyes sean aplicables, que hacerlas cumplir, o sea, cumplirlas y hacerlas cumplir, que también tenemos que demandar, tenemos que denunciar, tenemos que exigir lo que ha pasado con el caso voy a decir Iguala, lo que ha pasado hoy en día es este clamor porque justamente funcionen las cosas como deben funcionar. Y yo insistiría ahora, más para cerrar, con el tema de que me preocupa mucho que tenemos como ese individualismo a veces muy... Y necesitamos romper, porque es un tema de falta de confianza, necesitamos empezar a confiar en nosotros, necesitamos empezar a colaborar entre nosotros. Y yo tengo la impresión que mucha gente ve a la autoridad y digo, bueno, la autoridad ya no le confío nada, ya no colaboro con ella. Al contrario, quizás necesitamos entender cómo tenemos que empezar a procesar estos problemas, y las soluciones tienen que ser, insisto, en confiar entre nosotros, con los demás, pero ciertamente colaborar también con las autoridades, con las instituciones. No sé, digo, me parece que 43 personas desplazarlas de un lugar a otro, o sea, me parece que tendría que haber alguien que haya algo visto, algo ahí, pero cuando la colusión se presta para, al revés, me va a haber más represalias, pues quizás mejor me quedo callado. Entonces, no, tenemos que romper ese círculo vicioso, tenemos que fortalecer a las instituciones, la cultura de la legalidad, hacer un pacto contra la impunidad y ciertamente trabajar en los temas de fortalecer el tejido social, reconstruir el tejido social. Pues muchas gracias, Imer. Pues ahí tiene usted, me parece que es una agenda interesante y es una agenda que parte desde lo individual y desde nuestra manera de convivir y socializar con los demás hacia la construcción de una cultura de la legalidad de verdad, respeto al derecho, a los derechos, y posteriormente una ruptura del pacto de impunidad sin la cual no será posible generar una dinámica de mayor confianza entre las personas y las instituciones que deben de ser, nos dice Imer Flores, creo que tiene con razón, fortalecidas en clave democrática. Pues esta ha sido nuestra sección desde el campus. Vamos a un corte y ya volvemos a nuestras conclusiones del programa del día de hoy aquí en Observatorio.